Buenos días. Las 10 de la mañana, 30 minutos, baldazo a esta hora sobre el Valle Central, por lo menos las imágenes que estamos recibiendo aquí en el Grupo Extra en el sector de Tibás, en Llorente de Tibás. Es un aguacero intenso que de hecho desde hace varios minutos está azotando esta zona del país. Repito, por lo menos la intensidad que vemos desde esta ventana. Los oyentes son los que nos van a ayudar a tener el reporte desde otros lugares del país donde usted esté en este momento para conocer la situación, por ejemplo, lo que esté pasando en la zona del Caribe, donde tenemos muchos oyentes, también en la zona de Guanacaste. Si nos pueden entregar ese reporte mejor, y si hay imágenes mejor, a través del 7003-1234, 7003-1234, que hay que decirlo, no es una lluvia, no es garúa, es baldazo, aguacero intenso que ya se había anunciado de hecho por parte del meteorológico. ¿Cómo está, Angie? Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy buenos días, don Henry y Lorena, a los compañeros en controles y por supuesto que a toda la audiencia que amaneció hoy bien abrigadita, con buena sombrilla. Yo hoy madrugué para ir a andar en bicicleta, topé con la suerte de no mojarme, pero sí le cuento que estaba bastante ventoso y sí nublado. Se salvó. Sí. Se salvó. Lorena, ¿cómo vamos, Lorena? Desde temprano estamos muy pendientes del desarrollo de la noticia más importante esta mañana, los allanamientos, que de hecho ya tenemos comunicación con Cristian Falla. ¿Cómo está, Lorena? Ha estado muy movido. Buenos días, don Henry, Angie, a todos los que están con nosotros. Estuve a punto de decir buenas tardes porque está muy oscuro, muy lluvioso. Parece que es lo típico de la tarde. Sin embargo, ya más adelante vamos a estar ampliando al respecto y en efecto esperamos también los reportes suyos al 7003-1234. Allanamientos que se desarrollaron durante la mañana relacionados con la adjudicación de la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, personas, exfuncionarios de este gobierno inclusive que han sido, y funcionarios que han sido detenidos. Nuestro compañero Cristian Fallas nos tiene el reporte porque una de las imágenes tal vez que más llama la atención es al exministro Mauricio Batalla, quien pues ha estado involucrado en todo este tema y en esta situación. Cristian, que le ha dado seguimiento desde muy temprano. Buenos días. Muy buenos días, compañera. Nuevamente estamos acá en los tribunales de Guaycochea, donde contarles que ya se indagó a don Mauricio Batalla, se indagó al funcionario fiscal de la Comisión Nacional de Emergencias de apellido Villalobos y a don Marco Castillo, el director de Aviación Civil, director actual. Falta que arribe acá a la sede judicial don Alejandro Picado, quien viene de su casa de habitación en Santa Bárbara de Heredia, custodiado por agentes de la OIJ para también ser indagado por parte del Ministerio Público. Ya estos otros 3 personas detenidas están en la sala número 8 acá en los tribunales, tercer piso. Ya ingresaron a la sala, ya fueron indagados y fueron trasladados nuevamente hasta la celda del OIJ a la espera entonces solamente de don Alejandro. Acá se han hecho presentes bastantes abogados, dicho sea de paso, representando a cada uno de las personas imputadas. Y hay que recordar que esto es también un decreto de emergencia que se firma en su momento por ondas tropicales y el paso de la tormenta o del tormenta tropical Bonnie, y que se habría incluido a Liberia en ese decreto de emergencia que no debería haberse incluido, y por supuesto entonces la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en su momento. Estamos hablando de unos $40 millones adjudicados a la empresa MECO, la empresa constructora, y que en ese momento son parte de investigación, pero no se ha detenido a ningún funcionario de esta empresa privada. Pero acá ya solo falta la indagatoria de don Alejandro para en horas de la tarde, probablemente en turno extraordinario también, empezar con la audiencia de medidas cautelares para las pretensiones del Ministerio Público, en la figura de doña Natalia Villalta, por ejemplo, que lidera este equipo de trabajo para esos 23 allanamientos en casas de habitación y también en oficinas como la Comisión Nacional de Emergencias, la Dirección de Aviación Civil, que es interés para las autoridades judiciales, y continuar entonces con este expediente. Así que trasciende todavía la noticia. Ya fueron entonces revisadas las viviendas, los vehículos de estas personas, ya se les ha informado exactamente el por qué se les está deteniendo,
y ahora lo que resta entonces es nada más, ahorita en la mañana, es que llegue a un don Alejandro, que le estamos aquí a la espera, y acá están presentes los abogados representantes, son 3 en total, quienes han venido a personarse para representar a estas personas, y estamos nada más a la espera entonces de que esta parte de la mañana finalice con la indagatoria de don Alejandro. Eso es lo que está trascendiendo acá, compañera, por el momento. Por supuesto que le estamos dando seguimiento a esta que la noticia, sin duda alguna, del día, por la detención entonces de estos funcionarios. Hay que recordar que hay un expediente aparte contra el presidente Chávez que lo lleva don Carlos Díaz, al ser un miembro de los Supremos Poderes de la República, lo lleva directamente el fiscal general, quien estuvo también presente en el allanamiento de una vivienda allá en Curridabat del señor Batalla. Sí, Cristian, mientras usted estaba haciendo ese balance, estábamos viendo a través de la señal de televisión para nuestros televidentes, y lo reseñamos para nuestros oyentes, a través de la radio, la imagen de don Mauricio Batalla saliendo ya de su casa esposado. Las manos atrás, las esposas cubriéndose con un tipo de chaqueta y abordando un vehículo que lo llevaba precisamente hasta ese lugar. Incluso dentro del mismo vehículo le mantuvieron las esposas. La forma como fue transportado. Que fue un poco la molestia del abogado. Bueno, supongo que don Mauricio también, el abogado decía, si nos hubieran notificado, con mucho gusto hubiéramos ido y no hubiese sido necesario. Sí. El abogado le decía a Cristian temprano, exacto, el abogado le decía a Cristian que ese es el estilo ahora, ¿no? A hacer este tipo de operativos, sí, ¿no? Correcto. Lo llamaba mucho la atención, dice que por qué hacerlo de esta forma, porque él entiende hasta cierto punto de la coyuntura en que estamos y que es parte de este tirar de un lado hacia el otro. Eso fue lo que él dijo. Dice, es una cosa muy mía, personal, pero definitivamente nada nos hubiera costado notificarnos y nosotros hacemos lo respectivo. Claro. Pero bueno, así es como se hace ese protocolo al final. Después él reconoce que sí, están dentro del parámetro legal de lo que establece nuestra legislación penal, pero que a él le parece que no era necesario, obviamente, esa es su posición. Sí. Y pues hay que recordar que también estaba la señora esposa de don Mauricio en la habitación. Se revisó su vehículo por parte de los agentes del OIJ, y también son las partes de las preguntas que se le hizo a don Randall, que si se había encontrado algo de interés en la vivienda, básicamente es algunos aparatos electrónicos y demás, pero sí en las oficinas es lo que ellos se va a concentrar para buscar ese tipo de pruebas que estén dando más sustento a esta acusación acerca de esta adjudicación de $40 millones. Muy bien, Cristian, muchas gracias. En el momento que tengamos más información, pues aprovecharemos que estamos al aire aquí en Contexto hasta el mediodía para tener información, y obviamente en los avances de la tarde permanentemente también todos los detalles. Y justamente dar un contexto a la gente que no está tan enterada del caso, de qué es lo que está ocurriendo, porque sean los allanamientos. Ahí Cristian ya lo explicaba un poquito. Se había dado una contratación bajo un decreto de emergencia. Quienes no entienden del tema, cuando hay un decreto de emergencia se permite que se haga una contratación pública más expedita, sin todos los procedimientos rigurosos que se siguen normalmente. Entonces, se hace un decreto de emergencia por la tormenta Bonnie, y sustentado en ese decreto de emergencia se hace la contratación a MECO para la mejora de la autopista del Daniel Oduber. Luego se hace una investigación y determinan que no había tal afectación, que la afectación que había en la pista del aeropuerto no se debía a la tormenta, por lo cual no debió de licitarse de esa manera, y además de que se da la contratación a MECO, que era 912 millones de colones más cara que la presentada por otra empresa, por la Consorcio Pedregal en ese caso. Se hace toda la investigación y es ahí donde culminan hoy con estos allanamientos a don Mauricio Batalla. Está también incluido don Luis Amador, la exministra Natalia Díaz, entre otros funcionarios. Está Alejandro. Los detenidos entonces son Lorena, don Mauricio Batalla, que fue el exministro, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado. Está también el director actual de Aviación Civil, ¿no? Don Marco Castillo. Marcos Castillo. Y aparece un señor Henry Villalobos, fiscal de la Comisión Nacional de Emergencias. La imagen que estamos viendo precisamente es la de la detención de don Alejandro Picado. Eso es en Santa Bárbara de Heredia. Y también llevado entonces hasta estos tribunales para ya el proceso como tal, y obviamente que ellos respondan por todas las acusaciones que se están haciendo.
Las imágenes que desde temprano hemos compartido con nuestros oyentes y televidentes son de su vivienda, la del señor Mauricio Batalla, y después la explicación que entregaron, no solo, porque aquí hay dos personas que están involucradas en el caso como tal, pero no se ha ordenado nada contra ellos. Estamos hablando de Luis Amador y la ministra Natalia Díaz. Porque no se habló de allanamientos en la casa de ella ni nada de eso, ¿verdad? No, en realidad no se habló de ninguno de manera indirecta. Nosotros pudimos conversar con el abogado de don Luis Amador, Gerardo Huertas, que de hecho vamos a tener contacto con él más adelante en esta edición, pero tampoco se le había hecho ninguna notificación. Bueno, y la comunicación que ya desde temprano hemos preparado con el director del OIJ, don Randall Zúñiga, quien es una de las personas que hoy, desde muy temprano, estaba precisamente encabezando todos estos operativos. Permítame, don Randall, solo un mensaje. Limón nublado en este momento. Los oyentes nos están enviando qué baldazo el que está cayendo todavía aquí en el Valle Central. Pero gracias a los oyentes que nos están enviando también esos mensajes al 7003-1234. Don Randall Zúñiga, director del OIJ. Don Randall, gracias por atendernos. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Buenos días nuevamente. Y gracias, sí, porque desde muy temprano ha sido muy amable con nosotros, tratando de explicar todo esto, don Randall, a ver si lo logramos traducir al máximo a la audiencia que quizás pues no esté muy enterada de todo lo que ha pasado hoy y segundo no esté tan enterada de qué fue lo que pasó y de qué se le acusa a toda esta gente. Pues, empecemos entonces, la investigación se realiza y los allanamientos se realizan ¿por qué? Bueno, básicamente es por un tema de una situación que ocurrió aquí en Costa Rica en el año 2022 con la tormenta tropical Bonnie. No sé si se recordarán que eso fue en julio del año 2022 y que causó grandes estragos en la zona norte del país. En ese momento entonces se aplica un mecanismo de excepción que es una declaratoria de emergencia y con base en esa declaratoria de emergencia pues las contrataciones, todo lo que tenga que ver con la parte digamos de fondos no van directamente a la Contraloría General de la República, sino que se hacen de manera, digamos, rápida y expedita. Y esto afectó solamente a la zona norte, evidentemente. En el 2023 resulta ser que se crea una ampliación de esta situación por decreto presidencial y se permite, digamos, que en la pista del aeropuerto Daniel Oduber, que no tenía ninguna relación con los hechos que generan este decreto, pues también puede ser intervenida de manera rápida y sin pasar, digamos, por todos los controles de la Contraloría General de la República. En ese momento se estableció, según el contrato, de que la reparación de la pista oscilaría los $40 millones. Y cuando ya la unidad ejecutora le corresponde trabajar eso, que es digamos la organización que se encarga de velar porque se cumpla o no el contrato, MECO hace una ingeniería de valor y esta ingeniería de valor determina que no se ocupa, digamos, trabajar las 4 capas que tiene la pieza del aeropuerto, sino que tal vez con una capa que se trabaja y unos cuantos arreglos más, pues ya sería suficiente. Entonces, el personal de la unidad ejecutora no estuvo de acuerdo porque eso no fue lo que se pactó a pagar. Al final, estas personas en apariencia recibieron algún tipo de presión por parte del director de aviación civil, también por parte del sector Batalla, según lo tenemos ahí documentado, presuntivamente, y después de eso fueron removidos de los puestos el personal de la unidad ejecutora. Al final queda el señor Batalla y él es como ingeniero quien firma los planos, firma toda la documentación para que se pueda dar, digamos, el recarpeteo, por así decirlo. Tomando en consideración de que es como un 30-35% de lo que se contrató fue lo que se hizo, versus una rebaja que se hizo de $4 millones, pues hay un perjuicio importante, digamos, para lo que es el erario público, y por eso es que estas personas están siendo imputadas por influencia contra la hacienda pública y también tráfico de influencias, entre otros delitos. Don Randall, buenos días. Hablábamos de que pues los medios de comunicación también involucran en el caso a don Luis Amador y a la exministra Natalia Díaz.
Sin embargo, bueno, no tenemos al menos nosotros información de que haya allanamientos en sus casas como tal. ¿Cuál fue el papel en este caso o la acusación que se hace hacia ellos? Ok, recordemos que es un tema que yo ya lo había comentado varias veces, y no solamente Luis Amador, también, bueno, figura el señor presidente de la República en la causa. Entonces, cuando se trata de supremos poderes, van en, digamos, en velocidades diferentes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esa parte del señor Batalla se trabaja ya posterior, digamos, a que él ya renuncia al puesto de ministro, y entonces es un poco más acelerado. En el caso, anteriormente cuando era ministro, igualmente era muy lento, ¿verdad? Claro. En el caso de la señora Natalia, en el caso de Luis Amador, yo entiendo que ya Luis Amador fue indagado, eso se lo pueden preguntar al fiscal general. Sí. Él ya fue indagado en su momento, y con doña Natalia no tengo referencia. Claro, ahora el otro caso es, por ejemplo, el de don Marcos Castillo, el director de Aviación Civil. Cuando todo esto se comienza a desarrollar como investigación, estaba el señor Naranjo. Don Fernando Naranjo, pero él en este caso tan puntual tampoco aparece en la lista. No sé si con él hay alguna investigación o no, don Randall. No, ya sé. Se allanó y se detuvo a las personas que tenían que allanarse, ¿verdad? En el caso del director de Aviación Civil, él lo que hacía era presionar, supuestamente, para que la unidad ejecutora aceptara el valor de la ingeniería, la ingeniería de valor que va a hacer MECO. Esa ingeniería de valor de la que nosotros esta mañana tratando de interpretarla un poco es reacomodar el costo pese a que no iba a cambiar la obra. Al revés, más bien. Sí. Reacomodar la obra, pese a que el costo iba a mantenerse casi que igual. Ok, es al revés. Hacer menos y recibir el pago casi completo, en otras palabras. Ok, pero si uno pudiera interpretar, como me está diciendo aquí un colega, el caso del presidente, por ejemplo, aquí y tal como está el escenario, es porque a él la inmunidad es que lo protege. Él tiene fuero, entonces hay varios expedientes que son paralelos, ¿verdad? Entonces ya se quitó la parte del expediente paralelo y ya se pudo trabajar a la velocidad, digamos, que más o menos normal que se trabaja en estos casos. Cuando son casos con fuero, pues de eso es mucho más lento, ¿verdad? Eso yo lo había comentado alguna vez, incluso, sí, es cierto. Entonces debería tener la posibilidad de investigar con normalidad los casos, ¿no? Los casos con que tienen fuero, pues van a una velocidad muy, muy despacio. Sí, la otra duda, don Randall, era con el tema de MECO. Tenemos una información de allanamientos a oficinas de MECO. En este caso, a ver, ¿cómo explicamos el proceso como tal? Pues recordemos que MECO fue el que resultó adjudicado dentro de la compra que se hizo, dentro de la contratación. Entonces, ellos fueron los que empezaron a promulgar la ingeniería de valor, o sea, para que quede más claro, reacomodar lo que voy a hacer para no hacer tanto, digamos, para no hacer todo lo que tenía que hacer y recibir, digamos, un pago muy similar al que me iba a quedar. Al final, digamos, no es similar porque le rebajan $4 millones, pero es como que a usted le corresponde, digamos, hacer un ¿cómo se llama esto? Que le hacen a los carros, que le hacen un overhaul, al carro, ¿verdad? Sí. Y al final, pues, revisan y dicen, bueno, no ocupan overhaul el carro, lo ocupan tal vez cambiar estas bujías, cambiar estas mangueras y ya listo. Pero estoy pagando como si fuera el overhaul, ¿verdad? Ese es el detalle. Eso es lo que significa la ingeniería de valor, para hablarlo más claro. Don Randall, a ver, no sé si sea muy de su resorte y obviamente usted nos va a decir, mejor háblenlo con el fiscal. Pero, por ejemplo, especulando en estos temas, uno podría pensar que en un caso como el exministro Amador, se pueden convertir en algún momento, por ejemplo, en testigos de la corona, etcétera. Mira, sí, sería como especular. Yo sé que el señor Amador ya fue indagado, él está imputado en la causa, y es lo más que se podría decir, pero ya él fue indagado como tal. Sí, porque él de hecho vino al país en aquella oportunidad, claro. Exactamente. Y el abogado nos dijo esta mañana que si lo citan, cualquier cosa, él está dispuesto a viajar de nuevo para asumir cualquier señalamiento que se le haga. Que de hecho también le quería preguntar a don Randall su posición con respecto a lo que dijo, por ejemplo, el abogado don Mauricio Batalla, de por qué no hay una notificación para que ellos se apersonen a testificar o hacer las diligencias que requieran, sino que se hace directamente el allanamiento.
Él dijo que ahora las cosas se hacen así, pero yo quisiera, por supuesto, saber también su posición. Vamos a ver, ni OIJ ni la Fiscalía pues informan de que va a hacerse un allanamiento, y mucho menos a las partes, ¿verdad? Eso sería algo ilógico. Cuando se allana una vivienda, cuando se allana una oficina, es porque se está buscando no solamente corroborar la hipótesis policial que se tenga o de persecución penal, sino también buscar evidencias en esa casa de habitación. Entonces, por eso se allanan las casas de habitación, las oficinas y demás. No es simplemente que yo le hago una citación, ustedes vénganse para acá y claro, el celular, todo eso que ustedes tienen en ese momento, y yo lo cito a ustedes, y ustedes lo más probable es que lleguen sin celular, lo más probable es que lleguen sin ninguna documentación. Entonces, pues hay pruebas que se pueden perder. Entonces, por eso siempre se hacen allanamientos. No es que simplemente notifíqueme y yo llego, no, eso no hace trabajo. Y en un caso como estos, ya pues un poco la logística que manejan ustedes, porque ahora estábamos pues poniendo atención al tema de que es dentro de un condominio, ¿cómo es esa logística cuando llega a allanarse una vivienda de una figura, verdad? Porque al final es una figura, un exministro, y me parece que era un condominio privado. ¿Ustedes llevan la orden y ya con eso los funcionarios pueden ingresar? Los funcionarios de IJ y de Fiscalía, claro que sí, por supuesto, los de Poder Judicial. A mí me sorprendió, digamos, que ingresara a la prensa, pero yo no sé si los guardias dejaron abierto o permitieron que pasara, pero yo hubiera supuesto que no, pero bueno, eso ya es una situación de seguridad privada que yo no claro, podría decirlo. Una pregunta final, don Randall, me preguntan aquí internamente si en MECO hay imputados. No, de momento no tenemos imputados, es parte de lo que se quiere determinar con los allanamientos del día de hoy. Por eso es que digo que no se puede, digamos, hacer como pretende el abogado defensor. Es simplemente que llegue el señor Batalla a la oficina. ¿Y qué pasa con las otras partes? ¿Qué pasa con la personal que, digamos, puede estar detrás en aviación civil o en MECO o en algunas? No solo en MECO, son varias constructoras, ¿verdad? Entonces, no simplemente llegues a la oficina y listo, ¿verdad? Porque si no, de todo el mundo perfectamente no lleva el celular, no lleva evidencias, pues simplemente van y se presentan y esconden todo. O sea, eso es irracional, es ilógico y es hasta obcecado pensar de que hoy la Fiscalía los van a llamar simplemente para que vaya y hable, ¿no? Pero estos son allanamientos muy pacíficos, por así decirlo, entonces. Más o menos, es para depender del perfil de la persona. Es una persona, digamos, tranquila. En este caso particular la puerta estaba entreabierta, no estaba cerrada. Por lo menos donde estuve yo, que era donde Batalla. Y ya más bien al hijo creo que lo iban a llevar ya a la escuela o el colegio, no me acuerdo de esa parte. Y entonces cuando nosotros vimos policías, más bien abren la puerta, o sea, por eso fue bastante pacífico. No tuvieron ni que tocar la puerta entonces. Ni siquiera hubo necesidad de tocar puerta porque, como digo, la puerta estaba entreabierta y cuando denotan la actividad de la policía, se asoman por la ventana, inmediatamente nosotros decimos policía, entonces ellos abren la puerta. Claro, que no es tocar la puerta, es policía y con y puerta abajo. Por eso preguntaba, si en un caso como estos, sí, aún siendo dentro de un residencial, dentro claro, de un condominio, se manejaría esa dinámica exactamente que conocemos del policía. Y es que vamos a ver, como te digo, nosotros siempre vamos a aplicar la misma metodología. Y en este caso, ellos al ver que es la policía, abren la puerta. Es que sí, ¿cuál es el sentido de botar la puerta si ya la abrieron? O sea, no le encuentro lógica, ¿verdad? Pues, don Randall, le queremos agradecer muchísimo que nos haya atendido. No quiero perder la oportunidad de tenerlo en línea para hacerle una pregunta. No sé si usted tenga alguna información que pueda compartir con nuestros oyentes de la situación de Santiago Delgado, el muchachito niño de 15 años que desapareció en la zona de Santa Ana, y estaba ayer viendo a la mamá insistiendo mucho en las investigaciones, etcétera. ¿Se sabe algo? ¿Qué pasó con ese muchacho? Hoy casualmente hicimos la revisión de este caso. Tenemos lo mismo que ya hemos comentado. Este joven pues ha tenido alguna ideación suicida previa en ocasiones anteriores. Ahí mismo, en ese puente donde ha estado, pues en otras ocasiones intentó, digamos, ir ahí para él. No sé, seguramente situaciones que conciernen solamente al joven. Pero esta no es la primera vez que sucede esto, ya ha sido anteriormente. Nosotros hemos hecho todas las posibilidades de búsqueda y rescate. El día de hoy, entre hoy y mañana, dependiendo de las condiciones del tiempo, vamos a ir a la represa de Brasil en Santa Ana, que allí, digamos, es donde el río, pues es el afluente, y ahí llega a esa represa, a ver si podremos con drones o
con algún tipo de maquinaria, poder determinar si el joven está ahí, pero lo que manejamos de momento es una desaparición por ideación suicida, así se llama la modalidad. Sí, es decir, en otras palabras, que se lanzó del puente. Esa es la hipótesis. La madre pues así no lo refirió, el padre también no lo refirió así, en su momento, y ya el joven pues había manifestado algún intento de hacerlo anteriormente. Entonces es muy lamentable. Nosotros la verdad que siempre tratamos de guardar el decoro y el honor de las víctimas, pero en este caso pues todo lo que tenemos apunta es hacia que él ese día tomó el Uber lo deja en la pura entrada del puente de la Cartonera, creo que se llama el puente, ahí cerca, es como a 9 minutos donde viven ellos de este puente, y él ya había hecho, digamos, algún intento anterior a lanzarse desde ese puente. Entonces, sí, pues todo pareciera ser que tiene eso. También una situación importante que sucedió, eso fue el miércoles en la noche, el jueves, al amanecer jueves, cuando nosotros vamos ahí, vemos que hay como mucha agua en Posada, vemos que hay como mucha maleza que se había movido, y eso nos dicen las personas que son de la localidad, que es algo muy propio, digamos, cuando pasa una cabeza de agua. Entonces, muy probablemente para esos días, que también estaba lloviendo, recordemos, pasó una cabeza de agua, y pues seguramente si el joven se había tirado, pues lastimosamente va a costar un poquito más de ubicarlo, pero es parte de lo que tenemos hasta ahorita, de las evidencias que hemos logrado, digamos, poder conjuntar alrededor de este caso, ¿verdad? Claro. Muy triste, qué triste información, don Randall. Bueno, de nuevo, muchas gracias por atendernos. Bueno. Muy amable. Don Randall Zúñiga es el director del OIJ. Y bueno, aquí ya los detalles entonces a lo que nos ha explicado él, como lo hacíamos desde muy temprano incluso con los abogados, el hecho de que ya don Mauricio Batalla, el exministro de Obras, el presidente de la Comisión de Emergencias, don Alejandro Picado, al igual que Marco Villalobos Castillo, que es el director de Aviación Civil, y Henry Villalobos, quien es de la Unidad de Fiscalización de Obras de la Comisión Nacional de Emergencia, que están detenidos hoy, precisamente en este 13 de mayo, producto de esta investigación. Las autoridades dicen que estos allanamientos, es decir, los que tenían que capturar, están capturados. Ya están. Exacto. Tenemos reacciones también, quizás rápidamente antes de ir al corte, reacciones de diputados de la Comisión de Infraestructura especialmente. Vamos repasándolos primero con Carolina Delgado, ella es diputada del Partido de Liberación Nacional, pero también de la Comisión de Infraestructura. Creo que, y se señaló de manera contundente, que utilizar un mecanismo de contratación por urgencia para poderse saltar todos los controles y criterios técnicos ha generado muchas irregularidades en el proceso, y esperamos que esta investigación que está llevando la Fiscalía y el Poder Judicial, y de manera conjunta con la que realizó la Asamblea Legislativa, pues nos brinden toda la información necesaria para determinar lo sucedido ahí. Lo que dice Alejandro Pacheco, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, jefe de fracción y también parte de la Comisión de Infraestructura. Creemos importante que se investigue cualquier desviación de fondos públicos que se pueda dar o que se haya dado. Yo creo que la Fiscalía y el OIJ están avanzando en este expediente que tiene tanto tiempo ya de estar en la vía judicial. Creemos importante que las personas involucradas rindan su testimonio y que que se avance en el mismo. Desde la Comisión de Infraestructura llevamos mucho tiempo en la investigación, estamos elaborando el informe final ya del caso y esperamos que salga lo antes posible. Yo creo que las personas involucradas deben rendir testimonio y el día de hoy lo estarán haciendo ante la Fiscalía y el Ministerio Público. Finalmente, la reacción del diputado Luis Diego Vargas, del PLP, también de esta misma comisión. Nosotros hicimos una investigación en la Comisión de Infraestructura, ustedes la recuerdan, y siempre dijimos que había un procedimiento que había que respetar, porque cuando la ley está hay que respetarla, que era el proceso de contratación. Cuando se empezó a justificar, pues yo para justificar algo tengo que presentar una serie de documentos por parte del exministro Amador, desde la CETAC, desde Aviación Civil, para poder llevar esto a la Comisión Nacional de Emergencias y hacer ver que era una emergencia, detectamos muchas anomalías,
trajimos a varias personas, trajimos ingenieros de esta institución de aviación civil que nos dijeron, mire, se nos presionó, se nos indicó que había que poner algunos aspectos que no son reales y que hacían y empujaban esto que fuera una emergencia. O sea, malversaron la información, mintieron en unos documentos y lograron que al final el proyecto se llevara a contratar por medio del concepto de emergencia, por una declaratoria de emergencia. Vamos al corte, pero con una pregunta. ¿En qué momento los nombres de Amador y Natalia de la exministra aparecen? Sí. Es que después en los allanamientos... Yo le tenía otra pregunta además, antes de irnos a corte. Sí, en algún momento, es que a mí me parece que fue don Randall al inicio, porque fue la primera declaración que tuvimos con fue lo primero Andrés, que escuchamos, exactamente, que en la investigación estaba don Luis Amador y por eso llamamos al abogado de don Luis Amador. Bueno, ya ahorita vamos a hablar con él. Ok, y doña Natalia, la ministra. Pero después, en desarrollo ya de la noticia, esos dos nombres no se volvieron a citar. Correcto. Y tampoco pues hubo allanamientos. Ahí queda la pregunta. ¿Y la otra es? Que es que estaba viendo reacciones de diputados pidiendo una investigación en la Comisión de Infraestructura. ¿Ustedes creen que sea necesario una investigación legislativa? ¿A esa comisión o desde la comisión? Pero ya se estaba haciendo. Es que ya está haciendo. Sí. Por eso, pero sí, desde el origen. Pues, no sé. Digo, si ya la fiscalía está en eso, es el último año, Sí, diputados, ahí. Vamos a ver. Trabajo por hacer. Vamos a un corte. 11 de la mañana, 1 minuto, porque tenemos más invitados esta mañana aquí en Contexto. Las 11 de la mañana y 3 minutos, compañeros, y no escampa. No para. Licenciado Gerardo Huertas, buenos días. Otra vez, ¿cómo me le va? Bueno, buenos días de nuevo, gusto saludarlo. Él es el abogado del exministro Luis Amador. ¿Dónde está usted en este momento? Me encuentro en San José. En San José. Es que le iba a preguntar por las lluvias. Se sintió usted se quedó, sí. Él dijo, Es por la lluvia, tranquilo. No le vamos a decir que venga. Sí, para nada. No se preocupen. Sí, aquí está lloviendo también bastante. Ok, bueno, licenciado, una pregunta que nos acabamos de hacer. El nombre hoy, precisamente hoy en la investigación, el nombre de don Luis Amador y de la exministra Natalia, hoy se citó en algún momento o fue uno de los funcionarios que lo hizo. ¿O es porque ya se sabe que esta investigación también involucra a don Luis? Bueno, es que, para nadie es secreto primero que don Luis Amador siempre ha figurado como imputado en esta causa desde el inicio de la investigación, ha sido uno de los investigados. De hecho, él fue el primero que se adelantó a pedir que le dieran cita para declarar, dar su versión de los hechos y pues es el único imputado en la causa que había declarado. Pero por lo menos al día de hoy, a lo que yo tengo este momento, él no ha sido citado, no me han notificado que lo requieran para nada, ni mucho menos que estén procurando su detención de alguna forma, como en el caso que hicieron de otros imputados, lo cual además procurar eso en el caso de Luis Amador sería absolutamente impropio, porque recordemos que a diferencia de los demás imputados, él adelantó su declaración por voluntad propia, pero sin que nadie lo requiriera, y él pidió dar una versión, lo cual demuestra también un apego absoluto al expediente. Entonces, ¿cuál peligro de fuga podría hablarse si él más bien ha venido de previo a ser llamado a dar explicaciones y las veces posteriores en que ha sido requerido en otras instancias, por ejemplo en la Asamblea Legislativa, que fue en diciembre del año pasado, también estuvo por acá? Claro. Entonces, sí, de momento por lo menos, porque como ustedes saben, diligencias como allanamientos son privadas y no se agregan al expediente, sino hasta el día que se hacen, en el momento en que se hacen, para no alertar a las partes de previo. Entonces, pues nos estamos enterando como defensa también en vivo al mismo momento que ustedes. Por lo que tenemos en este momento, al menos, no se está requiriendo a Luis Amador, pero es que eso se explica por el hecho de que recordemos que él ya fue indagado, a diferencia de los demás imputados. Claro. Ahora, solo para recordar algunas fechas, don Gerardo, el don Luis viene al país porque él, cuando es destituido por el presidente, él estaba en Canadá, ¿verdad? En una gestión de él. Correcto. Propia de él. Las fechas fueron así. Él estaba en Canadá en una gestión propia del cargo en el momento en que es destituido. Después, al ser destituido, pues él tenía que volver a su puesto, al ya no tener el puesto de ministro que le tenía suspendido el
el trabajo de él en Canadá como profesor en la universidad en Canadá, pues él tiene que volver a su puesto de forma inmediata para atender sus obligaciones laborales. Entonces en marzo se devuelve a Canadá, en marzo de 2024. Nosotros, desde el primer momento en que él se entera de la existencia de la causa, porque recordemos que en ese momento la Fiscalía, iniciando la investigación, lo que hizo fue decomisarle a Luis Amador en el aeropuerto del celular y otros elementos electrónicos. Entonces ya él enterado de la existencia de la causa, pues me apersono yo como su defensor, nos ponemos detrás de la causa y pedimos de inmediato cita para aclarar esa situación, y es en septiembre que se logró coordinar para la declaración indagatoria. Septiembre del año pasado fue cuando Luis Amador rindió la declaración en la Fiscalía, que fue una declaración amplia que duró bastantes horas del día, y después volvió nuevamente al país en diciembre, pero ya eso para la comparecencia ante la Asamblea Legislativa que lo estaban requiriendo los señores y señoras diputados. Esos son, pues, digamos, las fechas en que ha habido esas intervenciones. Que fue la misma época cuando se discutía si en la comisión que se estaba haciendo la investigación en la Asamblea lo iban a recibir cuando él viniera o presencial o virtual. Presencial o virtual, fue la misma fecha. Sí, fue el mismo momento, porque recordemos que en la comisión legislativa eso duró alrededor de un mes en poder coordinarse, porque Luis Amador siempre insistió y siempre insistimos nosotros en que él tenía toda la disposición de estar, pero que por sus obligaciones laborales no podía nada más dejar tirado en el día que ellos dijeran las obligaciones en la universidad en Canadá. Cuando él estuvo aquí en el país por periodo de 4 días en la Fiscalía, él les dijo que tenía opción en esos días en la comisión legislativa. Los diputados no pudieron o no le quisieron dar fechas en ese momento, y le dieron fechas hasta el día después de que se fue a Canadá, ¿verdad? Como si fuera tan fácil nada más volver a irse. Entonces por eso fue que estuvimos coordinando, y y manteniendo esa anuencia les propusimos que fuera virtual. Ellos no quisieron, y entonces la opción viable de hacerlo presencial fue cuando él vino al país, cuando coordinamos que él viniera en diciembre. Ahora, abogado, obviamente que esto es una interpretación de la situación de esta mañana. Detienen a Mauricio Batalla, detienen a Alejandro Picado, detienen al señor Castillo de Aviación Civil, detienen a alguien de Fiscalización de Obras. ¿Uno pensaría que si Amador hubiera estado en el país lo detienen? En una situación distinta, en donde él no hubiera declarado, pues sí le digo que no. En todo caso, la valoración procesal de si detener o no a una persona no es que por el solo hecho de ser imputado debe detenerse, ¿verdad? Es decir, realmente la Fiscalía debe valorar si no hay elementos de peligro de fuga, no procede detener, sino simplemente citar de una forma pues más comedida. Yo no le podría adelantar sobre los otros imputados, porque no me corresponde ni lo sé, si la Fiscalía pretende pedirles medidas o no para valorar la proporcionalidad de estarlos deteniendo a todos. Lo que sí le puedo decir es que a la luz de lo que hizo Luis Amador, que es sobre quien yo me puedo referir, de que adelantamos una declaración desde tiempo antes, de que era el único imputado que había declarado, que él pidió, recibió mi declaración, quiero aportar un tomo entero de prueba, todo eso que hicimos de forma voluntaria. Detener en esas circunstancias habría sido y sería absolutamente abusivo, porque ¿cuál fundamento de peligro de fuga se va a alegar a pesar de que él resida afuera por razones laborales, si él es el que más bien ha querido presentarse adelantando todo esto de previo, ¿verdad? Entonces, la valoración para decir si detener a alguien o no tiene que ver con si hay peligro de que no se mantenga pegado al proceso, y el comportamiento de Luis Amador ha demostrado todo lo contrario, ha demostrado ese interés. A no ser, abogado, finalmente que se vaya a convertir en testigo de la corona. Lo que le puedo decir en este momento es que nosotros no tenemos, ni Luis tiene esa figura, ni hemos contemplado, ni se ha ofrecido la posibilidad de que Luis sea testigo de la corona. Es decir, por lo menos en este momento lo que yo le puedo decir es que nuestra defensa no pasa por ahí. La estrategia de defensa siempre ha sido explicar la realidad desde el punto de vista técnico de este caso, en dónde intervino y en dónde no intervino Luis Amador, ¿verdad? Entonces, entiendo por dónde viene la indirecta de su pregunta, pero lo que le puedo decir es que no estamos en este momento contemplando esa figura. Don Gerardo Huertas, licenciado, es abogado, defensor del exministro Luis Amador, hoy con nosotros aquí en Contexto esta mañana. Don Gerardo, muchas gracias y como siempre le agradecemos mucho su disposición.
Con todo gusto, un placer. Que me le vaya muy bien. Son las 11 de la mañana y 11 minutos. ¿Qué fue lo que pasó aquella vez? Y está el video audio del presidente de la República cuando destituye a don Luis Amador. Recordemos ese momento. Aviación Civil, por medio de su pronto exdirector Fernando Naranjo y con el aval y firma del ministro Luis Amador, enviaron los términos de referencia para la contratación de las obras, con 2 criterios, precio y experiencia. Y a pesar de que yo insistí e hice un comunicado de prensa, emitimos un comunicado de prensa desde Casa Presidencial, pedimos mejorar las ofertas a las 2 empresas que avanzaron en el trámite de contratación, MECO y Pedregal. Esa adjudicación le costó $2 millones de dólares más al pueblo de Costa Rica, porque los términos de referencia avalados por el MOP y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando. Nos costó más de 1.000 millones de colones ese error. Ahí está. En aquella oportunidad entonces el presidente entregando los detalles de por qué razón destituía a Luis Amador. Y a su lado en el video aparece don Mauricio Batalla. Y habla Lorena Angie de don Fernando Naranjo, que en todo este proceso, en toda esta investigación, por lo menos en las acciones de hoy, su nombre tampoco aparece. Sí, mañana, miércoles, hay conferencia de prensa de Consejo de Gobierno. Sí, señora. Interesante saber o escuchar qué va a decir el presidente Chávez con respecto a don Luis Amador, no solo a don Luis Amador, sino más bien a Mauricio Batalla. Porque el mismo presidente en estas intervenciones pidió a la Fiscalía o iba a pedir directamente a la Fiscalía que interviniera lo que tenía que hacer en su momento. Las 11 de la mañana, 14 minutos, 11 y 14. Bueno. Sigo recibiendo reportes, nuestros oyentes, a través del 7003-1234 para acompañarnos en este día. Tenemos un invitado para cambiar del tema, compañeras, de esas cosas bonitas que nos pasan en medio de tantas otras que nos llaman la atención todos los días. Porque hace... ¿Cuánto? 2 semanas más o menos, Lorena, fue al aire. ¿No fue en contexto o fue Desde Buena Mañana? Creo que estábamos en Desde Buena Mañana cuando nos enviaron la información. Que nos enviaron unos videos desde la zona de Talamanca, de la zona de Chirripó, de unos cruzistas cruzando ríos, buscando cómo cruzar una montaña, hasta llegar a un sitio donde estaban unas mamás a punto de tener bebé. Después, Angie, una de las imágenes hermosas es ver a por lo menos 2 de ellos con los bebés en sus manos. 3. ¿Eran 3? Sí, me parece que sí eran 3. Busquemos las imágenes. Parece que eran 3. Ya vamos a compartir las imágenes, sí. Ah, sí, señora, eran 3. Sí. 3 paquetitos dorados. Paquetitos dorados dice uno, pero esos son cobijitas térmicas. Ajá. Exactamente. Pero qué trabajo, ¿verdad? Sí. Qué trabajo el que ellos hacen. Hemos dicho millones de veces que el trabajo de la Cruz Roja a veces uno no alcanza a medir la magnitud de todo lo que hacen todos los días. Por esa razón, Lorena, esta mañana queremos saludar a uno de los protagonistas. Sí, es uno de ellos que pues muy amablemente nos va a contar su historia. Es Freddy Montoya, él es paramédico de la Cruz Roja. Pues primero tal vez conocerlo un poquitito a usted y ya casi nos cuenta sobre esa experiencia. Freddy, la experiencia suya precisamente en la Cruz Roja, cuánto tiempo tiene de estar, cuál ha sido la dinámica y si esta es una de las experiencias más llamativas para usted. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Freddy está con el... Hola, buenos días. Está bien. Sí. Buenos días a todos, de verdad. Muchas gracias. ¿Sí me están escuchando? Sí, Perfecto. ahí sí, ahora sí. Muchas gracias, de verdad. Bueno, buenos días a todos, a ustedes y a la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, ya lo escucharon, yo me llamo Freddy Montoya, soy paramédico de la Cruz Roja en Cartago. Y bueno, si hablamos un poco de mí en cuanto a mi carrera, yo tengo
ya poco más de 27 años de trabajar en el área hospitalaria y estar en esta institución. Fui por muchos años un socorrista y paramédico voluntario, y hoy por hoy pues ya tengo algunos años, poco más de 9 años de ser paramédico permanente en la unidad de soporte avanzado del Comité de Cruz Roja en Cartago, y laboro pues, día con día con esta situación, ¿verdad? La situación de emergencia aquí en esta región. Bueno, ahora sí, la pregunta puntual entonces, ustedes reciben un reporte de que está a punto de nacer estos bebés en una zona lejana, y ¿cómo hacen? Es decir, dicen, bueno, ¿cuántos vamos? ¿Quiénes van? ¿Quiénes apuntan? ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar? Está a punto de tener ya el bebé. Todo eso, cuéntenos cómo se organizan todos para llegar al sitio y llegar a tiempo. Bueno, este tipo de llamados a la zona indígena pues no es algo que realmente sea novedoso, porque por ejemplo hay un dato de 17,000 llamadas solo el año pasado para cubrir eventos de la zona indígena. Sin embargo, bueno, se hace un despacho, ¿verdad? Una llamada que entra por medio del 911 y donde se alerta de 2 mujeres. Inicialmente, de hecho, decían que era una de ellas era menor de edad, de 2 mujeres que estaban en labor de parto. Es algo que realmente, al final de cuentas, lo más inquietante podría ser alguna complicación o el acceso a estos pacientes, porque normalmente son accesos muy complejos, hay que caminar por montaña, a veces ni siquiera por caminos, sino por trillos o por picadas. Y bueno, ya sabemos que es algo desgastante y que la gente que va a ingresar a la zona indígena pues tiene que tener alguna preparación para poder ingresar en cuanto a su formación, su capacidad física y los equipos que tiene que llevar ahí adentro. Hicimos una respuesta, pues hay una figura que es el coordinador operativo regional aquí en Cartago, que es el que se encarga de empezar a hacer el llamado y a empezar a formar el equipo que va a ingresar. Entonces, pues entramos 7 personas a la zona, ¿verdad? Esto es en la zona de Chilipó, y sabemos que hay un trayecto en el cual podemos ingresar, aunque sea con unidades 4x4 y con la ayuda de cadenas para poder ingresar y salir. A partir de cierto punto ya el ingreso es únicamente por medio de a pie, caminando. Ya ahí no entra, pero ni un cuadraciclo ni nada, es caminando. Claro. Con una mochila, con equipo para... Siempre se prevé equipo para pernotar en la montaña, porque si tenemos la necesidad de quedarnos, como en este caso, hay que llevar equipo para quedarnos, alimentación y el equipo médico para la atención de la familia. ¿Y es un camino de cuántos días u horas, o no sé, cuánto se gasta en tiempo? Bueno, es un camino de horas, es un camino que normalmente, bueno, las personas de la zona, ¿verdad? Sí. Es una zona totalmente indígena. Chuava, ¿sabes cómo se llama el lugar? Hay un lugar, un punto donde hay una pequeña escuela y ¿qué más? Hay una pequeña plaza que es como el punto centro, pero a partir de ahí hay una distribución de las viviendas entre el centro de la montaña que quedan separadas kilómetros y nada. Entonces, bueno, normalmente alguien de la población puede durar, ¿qué le digo? 3 o 4 horas para llegar donde llegamos nosotros. Porque son personas que están acostumbradas a ese tipo de caminos y a ese tipo de caminatas diariamente. Nosotros duramos 6 horas para llegar realmente. 6 horas con un equipo especial, con una camilla, con equipo médico y con equipo para pernotar. 6 horas bastante duras, porque en ningún momento encontramos algo llano. Es que más bien fue subiendo. Tuvimos que cruzar un río por medio de un andarivel, y a partir de cruzar este río empezamos a caminar, a subir hasta poder llegar donde nosotros. Caramba. Don Eric, ¿era su primera vez en una emergencia de este tipo? ¿Ya, don Freddy? ¿O ya usted tenía experiencia en ese tipo de travesías? Porque es que le cuento que 6 horas... Pero 6 horas montaña, para los que nos gusta caminar, es un reto. Sí, bueno, ya yo en estos años que tengo de estar en la Cruz Roja ya he tenido escenarios parecidos, inclusive más complejos que él. Y en el tema de los partos, pues también, normalmente, bueno, yo ahorita estoy en un comité de cabecera y normalmente no me encuentro tan seguido en los partos, ¿verdad? Porque como hay tanta cercanía en los centros médicos, pero sí me ha tocado atender en muchas ocasiones partos y partos complejos.
pero reunir todo ese grupo de factores, ¿verdad? Que no era una mujer embarazada, sino que teníamos 2 embarazadas. Era una de gemelos. Exactamente, y era algo que no sabíamos, ni siquiera la mamá sabía, porque en estas zonas ellos no tienen control, pero hasta ellos no saben cuántos bebés tienen, y ellos calculan su tiempo de embarazo porque van llevando un control ahí como de los meses y todo lo demás. Pero no es porque ellos lleven un control ni tienen un ultrasonido ni les han hecho exámenes, no, absolutamente nada de eso ocurre ahí. Entonces, todo eso lo hace un poco diferente. Yo, si hablamos de ingreso a la montaña, he ingresado en varias ocasiones, me ha tocado hacer extracciones, descartes y demás en zona montañosa. No era la primera vez, pero todo el contexto que se dio en base a este caso en específico fue totalmente diferente desde el principio. Fue muy distinto. No, pero claro. Y en este caso, don Freddy, ustedes llegan hasta la zona, claramente hay una atención para las mamás, ¿verdad? Y un parto no es una mínima cosa. Esos bebitos ustedes los trasladan a un centro médico para atención, depende de la valoración que les hagan en el momento, si requieren o no el traslado. Bueno, puedo contarles cuáles fueron las inquietudes que tuvimos desde el principio, desde que nosotros llegamos. Cuando nosotros empezamos a subir la montaña, cuando nos faltaba aproximadamente 1 hora y media para poder llegar hasta donde estaban las 2 pacientes, que son hermanas y vivían en la misma casa, nos tocó el usuario, la persona que es una persona indígena, que es el papá de una de las niñas, de las mellizas precisamente, nos topa y nos dice, yo los llamé, me dicen, ustedes van a, le decimos que sí, y es que, bueno, yo llamé desde temprano, ustedes van tarde, pero igual ellos probablemente no tengan la conciencia, toda la preparación que nos toca para poder ingresar. Le digo, sí, es que nosotros, se lo dije, nosotros somos muy útiles para caminar, y me dice, sí. Entonces le pregunto, ¿cómo están ellas? ¿Cómo están las muchachas? ¿Cómo están las pacientes? Y me dice, una ya nació, la otra no, pero están bien. Y le digo yo, ¿usted atendió el parto? Y me dice, yo atiendo el parto, pero yo no toqué hasta que llegaran ustedes. Yo le dije, pero usted sí amarró el cordón y lo cortó, porque ellos normalmente hacen eso en la zona montañosa. A veces cuando llegamos los bebés han nacido y alguien los ha atendido, ellos tienen esa virtud de poderlo hacer. Pero la primera inquietud fue, no lo toqué hasta que llegara la Cruz Roja. Entonces, tenemos un bebé que nació a las 11:30 de la mañana, eran las 3:30 de la tarde, tenía el cordón umbilical pegado y tenía la placenta pegada al cordón umbilical. Dios. Entonces, eso es un poco preocupante desde el punto de vista médico. Esa fue la primera carrera que tuvimos que pegarle. Entonces, empezamos a tratar de acelerar, aunque ahí, por el agotamiento, por el tipo de teléfono, tampoco es que uno va a correr, no se puede realmente, pero trata uno de acelerar un poco más despacio. Esa fue la primera inquietud. Cuando nosotros llegamos al lugar, ya que llegamos a la casa, ya después de las 6 horas de caminata, yo lo primero que hago es abordar esta muchacha que tiene un bebé ya nacido, un bebé que tiene horas de nacido y que tiene, sí, de verdad, ahí estaba la placenta, el cordón pegado al bebé, y dichosamente el bebé, que era una niña, que es una niña, y la mamá estaban bien, estaban en óptimas condiciones. Bueno. Se valora todo, se valora en el caso de la recién nacida, se valora la dinámica, la coloración de la piel, y se hacen unos estímulos para ver qué respuesta tiene, y se hace una glicemia para ver si tiene unos niveles de azúcar de azúcar en sangre que sean aceptados. Bueno, se valora la mamá igual, temperatura corporal, presión arterial, saturación de oxígeno, y se le hace una glicemia por micrómetro también, que son los recursos que tenemos ahí para poder empezar a valorar a ese paciente, y vemos que está en buenas condiciones. Pero durante ese tránsito escucho en otra parte del lugar donde ellos vivían, en otra habitación, para decirlo de alguna forma, que ahí la otra muchacha está tratando, está en labor, está pujando y está gritando. Y yo les voy a ser honesto, o sea, para escuchar a alguien de la zona indígena, para escuchar a un indígena sufriendo con dolores, porque realmente lo siente, porque ellos son muy tolerantes. Muy valientes, sí. Normalmente sus partos los hacen solos. Entonces, ya termino de valorar una primera paciente y me voy a valorar la segunda paciente, y me encuentro una joven de 22 años que está en labor, y me dice el usuario que esta muchacha tiene ya casi 24 horas de estar intentando tener bebés, o sea, tiene más
casi un día entero de estar con dolores y pujando tratando de tener. Entonces ahí me viene una gran inquietud. Donde yo valoro la zona abdominal de esta paciente, veo que el bebé, el producto que hasta ese momento yo creía que era uno, está muy arriba. Entonces ese bebé no ha encajado. Encajado es cuando el bebé empieza a descender y acomodarse en el canal de parto, y es cuando la labor de parto empieza ya en su fase de expulsión. Eso no había pasado, veo el bebé muy arriba, pero me inquieta que no hay una dinámica, digamos, su útero no está dinámico y el bebé no tiene ninguna dinámica, no se está moviendo. Entonces eso es muy inquietante, porque yo digo, una de dos, este bebé está muy cansado, está muy agotado, tal vez intentando encajar y no ha podido y está cansadito, o pudo haber pasado algo más. Pero también me inquieta que la mamá está pálida, está sudorosa, está cansada, está agotada. La mamá que tiene horas de estar tratando de su bebé. Entonces, bueno, hubo que darle ahí un soporte, hubo que ponerle un suero mixto con un poquito de glucosa para que ella le pusiera un poco el volumen, los líquidos, fluidos, y que también le pusiera un poco de energía, ¿verdad? Por medio del suero intravenoso que se le pudimos colocar ahí mismo en la escena. Un suerito intravenoso con un poquito de glucosa, una solución fisiológica, y eso es para ayudarle a la paciente a casa. Y darle unas indicaciones, decirle, mamá, vea, bebé está arriba, tiene que acomodarse, trate de ahorrar energías cuando él está abajo, y ya él pueda, entonces usted tiene que empujar para que el bebé salga. Pero eso me preocupó mucho. Fue cuando hice un contacto por medio de los teléfonos ahí, los satélites y la parte satelital y demás. Hice un contacto con el sistema 911 y tuve contacto con uno de los médicos, que son médicos supervisores de la Cruz Roja, y dando unas indicaciones, ¿verdad? Dando más bien cuál era la condición de las 3 pacientes en ese momento, que era el bebé, la primera mamá y la segunda mamá que está en la voz. Y fue donde empezaron a gestionar el tema de hacer una extracción por helicóptero, porque esos pacientes sacarlas caminando tantas horas es exageradamente riesgoso, tanto para ellas como para los bebés también. Freddy, sí. Ahora, ustedes logran el rescate, el contacto con ellos después, ¿ellos regresan a la zona o los bebés quedan acá bajo cuidado médico? Sí, vieras que, bueno, vamos a ver, dichosamente se pudo conseguir porque, como le digo, yo no sabía que habían 2 gemelos ahí, solo que unas horas después de que llegamos vemos una primera bebé que nace, ¿verdad? Nace bien, vemos que todo está bien, hacemos lo que tenemos que hacer con el bebé, con lo del cordón, cortar cordón y todo, pero me quedo viendo esa pancita, digo yo, les digo yo a mis compañeros, aquí hay otro bebé, y ellos me dicen, eso no puede ser, porque es muy poco común ver bebés gemelos en indígenas, es algo que muy pocas ocasiones. Y yo aquí hay otro bebé. Les digo, mamá, puje. Entonces, si tiene ganas de pujar, puje. Y se nace 7 minutos después de la segunda vez. Entonces, el hecho de tener un parto gemelar, ya eso se considera como una complicación de embarazo. Total. Freddy, usted me regala, perdón que lo corte así. Un segundo. Tengo un mensaje, un compromiso que es muy importante. Son 30 segundos nada más. No cuelgue la comunicación, por favor. No pierda la idea. Ya volvemos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, presidente de la CNE, exministro de Transportes Batalla y otro funcionario detenidos tras 23 allanamientos por aparentes irregularidades en contrato para mejoras de pista del aeropuerto de Liberia. Onda tropical número 1 ya genera afectación en el país. Se reportan aguaceros con tormenta eléctrica en distintos puntos del GAM. Detienen a 9 personas por robos de vehículos de lujo en bodegas del ICD. Un hombre falleció atropellado en la autopista General Cañas esta mañana. Esto es lo que hay que saber de este martes 13 de mayo. En contexto por Extra Radio. El diálogo esta mañana con Freddy Montoya, él es paramédico de la Cruz Roja, uno de los protagonistas de una de las imágenes bonitas que vimos hace algunos días en nuestras ediciones en la mañana, de ver estos cruzrojistas con los bebés después de una travesía, tremenda travesía además, en las zonas montañosas aquí en el país, en la zona indígena allá en el sur del país. Y Freddy nos está contando del parto ya, todos los detalles, y nosotros
casi que estresados, solo pensando. Solo poniéndonos en el Y es que lo narra escenario. también. Sí, porque cuando yo le dije que si habían vuelto los bebés allá, es que yo creí que habían nacido de una vez, pero ustedes se dan cuenta después que hay otro bebé en el vientre de esa mamá. Sí, exactamente. Era algo que no sabíamos nosotros, que no nos imaginábamos. De hecho, yo lo que pensaba era que el bebé simplemente estaba atravesado y que por eso le estaba costando tanto a la mamá poder dar a luz. También el tener un bebé atravesado o un bebé en presentación de pies o presentación de nalgas, también son complicaciones del parto. Entonces todo nos está generando cierta inquietud, cierto estrés en relación a esta segunda paciente. Dichosamente la primer bebé nació súper bien, la segunda sí nació con un poquito de sufrimiento fetal, y ella sí traía la piecita morada, tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, hubo que hacer una maniobra para poderlo quitar, pero después de una reanimación básica, o sea, no era que tenía parada cardíaca, sino que estaba un poco adinámica, y aspiración y todo lo demás, ya la bebé recuperó y tuvimos 2 bebés que estaban totalmente bien después del parto. Era un parto complicado. Esos pacientes, pues había que sacarlas lo ideal era sacarlas en un vuelo ambulante. ¿Por qué razón? Porque camillar a esos pacientes en un terreno tan complicado y llevar a esos bebés alzados en un terreno tan complejo, pues era un riesgo tanto para ellas como para mí. Claro. Y ya no era un bebé, es que eran 3 bebés, tenemos 3 bebés ahí. Entonces, dichosamente sí se pudo, aunque hubo que caminar un poco para llegar al punto hasta donde podía aterrizar un helicóptero. Se hicieron los 2 traslados aéreos, los vuelos de ambulancia, y una de las, para poder agilizar el tema de la extracción de estos pacientes, una de ellas se sacó desde el punto donde pudo aterrizar en la zona montañosa del helicóptero al lugar más cercano donde una de las ambulancias podía estar ahí esperando el helicóptero. Bajó, abordó la primera paciente que era de parto único y se trasladó vía terrestre en una ambulancia acompañada por personal de la Cruz Roja. Y se devuelve a hacer el segundo vuelo, que era, en ese vuelo iba acompañándolas yo a las mellizas, porque eran mellizas, las dos niñas, dos muñequitas preciosas, mellizas. Entonces me tocaba con las mellizas y con la mamá hacer el traslado desde el punto donde está el helicóptero, en la zona indígena, donde pudo llegar, en la montaña, hasta el hospital William Allen de Ciudad. Entonces ahí fueron abordadas por personal médico. Esos bebés, lo que entiendo, y dándoles un poquito de seguimiento, fueron trasladadas al hospital Max Peralta de Cartago. Posteriormente estuvieron en el hospital de niños también, y entiendo que hoy por hoy están en el hospital Max Peralta de Cartago, están siendo vigiladas. Es una vigilancia, lo que entiendo es que están bien, que no hubo ninguna secuela en medio de todo lo que pasó, pero que es una vigilancia que se les da para darles un buen seguimiento. Claro. Y de las fueron 3 niñas. 3 niñas, imagínese usted. Y el contacto con las mamás, uno se imagina ya complicado, ¿verdad? Cuando ellos vuelvan a la zona montañosa, pues comunicación con ellos para saber de ellos va a ser más difícil. Sí, en realidad normalmente hacemos nosotros, esa es la parte que nos corresponde, ¿verdad? Poder llegar hasta de esos pacientes que en algunos casos son temas de gestación, otros son temas de trauma, otros son temas de enfermedad. A veces nos va a tocar ingresar y hacer extracciones por la montaña con pacientes cambiados, que es muy complejo, o a veces extracciones aéreas también. Pero normalmente una vez que nosotros los pacientes los dejamos en el centro médico, ya ellos se hacen cargo y por general pues perdemos ese contacto con los pacientes y con las condiciones, claro, las situaciones que ellos Ustedes, Freddy, finalmente el hecho de ya tener la experiencia de caminar, de asistir a zonas complicadas, como usted nos decía, el hecho de ver nacer un bebé, ustedes son, y cuando salvan una vida y cuando hacen ese esfuerzo de salvar a alguien y rescatarlo de la montaña porque se perdió lo que sea, eso les produce, y aquí hasta lágrimas hubo una mañana que estábamos hablando de ese tema también, de lo que se vive del rescate. Pero ver nacer un bebé, de ver nueva vida, para ustedes, ¿qué significa? Bueno, nosotros los paramédicos y socorristas de la Cruz Roja, pues en la mayoría de los casos, bueno, hay equipos, hay muchos, la mayoría de nosotros, o la mayoría son voluntarios, entonces a veces están una vez por semana o 2 veces o así, y van siguiendo porque son gente que normalmente tiene otro tipo de trabajo,
Sin embargo, les toca enfrentar esta situación. Y muchos de nosotros que somos permanentes, que somos asalariados en la Cruz Roja, pues convivimos con esto todos los días del mundo. Entonces nos toca convivir con el sufrimiento de las demás personas. Eso nos exige a que emocionalmente estemos lo más sólidos posible para no sufrir, no vivir el sufrimiento ajeno y poder concentrarnos en lo que tenemos que hacer, que es llevar el alivio y, si es posible, salvar una vida cuando así lo requiere. Claro. Entonces, el hecho de estar constantemente con accidentes de tránsito, pacientes en paro cardíaco, que en algunas ocasiones salen de la parada cardíaca, otras ocasiones no, qué sé yo, ¿verdad? Pacientes con eventos, con infartos, y normalmente pues nos toca vivir con esa situación. El ver una vida nacer, el presenciar un parto, y más aún cuando este parto no presenta ninguna complicación, eso es lo mejor, es como el alivio, eso es como el premio que nosotros recibimos cuando nos toca, ¿verdad? Siempre y cuando todo salga bien. Entonces, es la mayor satisfacción que uno puede, que nosotros como socorristas, como paramédicos, podemos llegar a sentir. Imagínense tres de un solo. Tres de un solo. Es algo muy gratificante, ¿verdad? Freddy Montoya, él es paramédico de la Cruz Roja, hoy aquí en Contexto contándonos semejante historia, apasionante. Además, aplausos, Freddy, a usted y a todo el equipo de la Cruz Roja. Gracias por esos esfuerzos y gracias por atendernos además. No, gracias a ustedes por la invitación y también decirles que, bueno, que esto no fue un esfuerzo solo de Freddy Montoya, sino que hay mucha gente, ¿verdad? Hay más compañeros, hay gente que está detrás de una pantalla, de un teléfono, gente que está coordinando y todo lo demás, y que todos somos un conjunto que estamos unidos en una causa que es poder llevar el alivio a las personas que lo están necesitando. Gracias a ustedes por invitarme, ¿verdad? No, con mucho gusto, Freddy. Freddy Montoya, repito, él es paramédico Cruz Roja y esta historia que queríamos contar desde hacía varios días, y este era el momento para hacerlo. Porque es una historia muy humana, muy cercana y además, Lorena, hay que decirlo, muy lejana, porque estamos hablando de zona montañosa. No y que uno aquí nomás en la ciudad no se imagina tanta cosa. Exactamente. Que están cruzando los ríos, subiendo las montañas. Y además en el momento que le dicen que corran porque ya uno nació y está ahí. Que hay una más y no lo veían venir. Y no se veía venir, etcétera. Gracias, Freddy. 11 de la mañana, 39 minutos. A esta hora, otro invitado, Lorena. Sí, ahora vamos a retomamos el tema que nos ha tenido hoy, con mucho comentario, con mucha información, todo lo que ha ido surgiendo. Gerardo Chávez, él es abogado y una de las primeras personas que llegó al residencial donde vive don Mauricio Batalla, pues decía, en primer lugar, es su amigo, pero también para colaborarle como abogado. ¿Qué es lo que saben ahora, ya algunas horas después, y pues luego también de la detención de don Mauricio? Don Gerardo, bienvenido nuevamente, gracias por atendernos. Gracias, con gusto y buen día. La noticia de momento es que, bueno, Mauricio se encuentra pues bien, se encuentra tranquilo. Estamos en espera que a la 1:00 p.m. en el tribunal se le haga una lectura de los hechos que a don Mauricio se le imputan. Y posteriormente se tomará la decisión a nivel del honorable tribunal, las circunstancias penales o eventuales medidas cautelares, ¿verdad? Con relación a don Mauricio y el acceso que hemos tenido al expediente, pues consideramos que no hay mucho que nos ocupa como abogados, pero los hechos que a él o que se imputan, pues la relación directa no tiene que ver con don Mauricio. Las cosas reales se dan cuando don Mauricio no es... Sí, ahí lo escuchamos. Abogado, déjeme, para ir por partes, para preguntarle algunas cosas, porque cuando usted llega ahí al residencial, le dice a nuestro periodista Cristian Fallas que usted llega ahí como calidad de amigo y obviamente para asistir a don Mauricio porque no tenía información de cómo estaba él. Cuando usted ingresa a la casa, él ya está detenido. ¿Cómo lo encontró? ¿Cuál es la situación ahí? Ok, sí, para indicarle, bueno, así rápidamente, estaba tranquilo, al lado de su familia. Yo no me había personado como abogado porque no había conversado con él. Me da mucha pena lo que debo hacer, pero debo cortar porque en este momento estoy siendo solicitado para poder entrevistarme con Mauricio y preparar la audiencia. Perfecto. Con gusto en horas de la tarde, con la mayor disposición y disculpen. No se preocupe. Más bien, abogado. muy amable, don Gerardo, gracias.
y de hecho puede ser ya para mañana, desde buena mañana, tener información ya, porque ya conociendo la acusación directa contra Mauricio, pues podemos conversar ampliamente con él. Gerardo Chávez, que es el abogado de don Mauricio Batalla, quien fue la primera persona en llegar a ese residencial momentos después de los allanamientos que realizaron las autoridades y que generaron esta situación de la que hemos hablado desde muy temprano esta mañana, bueno, digamos, durante toda la mañana con los protagonistas. El hecho de que después de estos allanamientos fueran detenidos don Mauricio Batalla, precisamente, que fue ministro de Obras Públicas, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Picado, al igual que el director de Aviación Civil, don Marco Castillo. Y aparece también entre las personas detenidas Henry Villalobos, que es el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la Comisión Nacional de Emergencias. Esta mañana, hace algunos momentos, aquí en Contexto, el director del OIJ, don Randall Zúñiga, informó que ya a quienes estaban por detener, producto de los allanamientos que se ordenaron hoy, ya están detenidos. Es decir, las personas que estaban buscando por esta investigación, por presunto delito de influencia en contra de Hacienda Pública y tráfico de influencias también, pues ya fueron detenidas. Las detenciones, las autoridades dicen que fueron en total 22 allanamientos, se decomisó evidencia en oficinas del Ministerio de Obras, en la Dirección de Aviación Civil y la Comisión Nacional de Emergencias, y las instalaciones de la empresa MECO, se había dicho en principio también, y casas de habitación de los implicados. El director del OIJ, don Randall Zúñiga, nos explicó ahora que el caso se relaciona exactamente con las irregularidades presuntas en la adjudicación de ese contrato del que se ha hablado tanto para el mantenimiento de la pista del aeropuerto de Liberia en Guanacaste. Son las 11:43 y don Henry, le vamos a poner esta canción porque yo sé que usted en algún momento la ha tarareado, y a nuestro invitado también, porque sobre esto vamos a hablar. Tal vez, compañeros. Está como muy solemne, pero yo creo que es esa. Martes, hoy, 13 de mayo. Yo me la aprendí de niño, pero le cambiaron la letra cuando yo era niño. No me la diga mejor. Okay. Todos la hemos cantado de niños. En algún momento. En algún momento de la vida. Y es hoy. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Cova de Iría es un lugar. Portugal. Ok. Hoy es el Día de la Virgen de Fátima, y pues para hacer un repaso sobre esa historia tan conocida a nivel de la Iglesia Católica, también con celebración en algunas parroquias. Ahorita le vamos a preguntar al padre, estábamos haciendo como un balance de dónde hay parroquia de Fátima. Sé de la de Heredia, donde de hecho va a estar participando Monseñor Daniel en una misa en la tarde. Hay aquí cerca en Los Yoses, creo que en Desamparados. No sé, bueno, ahí los oyentes también que nos cuenten dónde celebran hoy a la Virgen de Fátima. El padre Mario Segura, que es del área de catequesis de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, para que nos cuente más sobre esta historia, tradición, la advocación mariana, lo que significa también el tema de las supuestas o de las profecías o lo que le dejó dicho la Virgen María a esos 3 pastorcitos. Es mucho que comentar aquí al respecto, padre. Tenemos un tiempito para poder conversar sobre eso. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Y así es, una historia muy fascinante, llena de misterio y de sorpresas, porque a través de las apariciones de la Virgen de Fátima se dieron esos 3 secretos que son muy famosos, ya hoy en día conocidos a través de la misma historia, y que reflejan también la verdad sobre estas apariciones, ¿verdad? Porque para hablar de historia, siempre dicen los que saben de esta materia, tiene que corroborarse los hechos verídicos, tiene que haber esa situación, y así es que podemos nosotros hoy entonces hablar de la historia de estos 3 personajes y de la Virgen María.
¿Qué es tal vez lo principal que tenemos que saber, que conocer y que entender en cuanto a la Virgen de Fátima y sus apariciones? Sí, uno de los aspectos más relevantes era la invocación de la paz. Es algo que cae como anillo al dedo en estos momentos en que, por decirlo de manera también así muy familiar, estamos estrenando un papa y entonces sabemos que eso ha sido su primer saludo, su primer momento fue de invitar a la paz. La paz esté con ustedes, el saludo de Jesucristo en este tiempo de resurrección. Y fíjense ustedes que eso es, si usted me dice cuál es el centro del mensaje de la Virgen de Fátima, tendría que decirle que es la búsqueda de la paz. Era 1917, como ustedes pueden corroborar, estaba en la Primera Guerra Mundial, y el mensaje hacia esos 3 niños tan pequeños de parte de esta señora, que ellos no entendían quién era, les invitaba a rezar el rosario por la búsqueda de la paz, para que terminara la guerra. Y señalaba eso: si no hay esa conversión, va a venir una catástrofe peor, va a venir otra guerra peor. Y como sabemos, así se desata allá en los años 40, 1938 al 45, va a durar la Segunda Guerra Mundial, pero se sigue palpitando ese mensaje de la Virgen de Fátima, que es esa búsqueda de la paz del mundo, absolutamente de todo ser humano. Padre, ¿qué pasó con ellos, con Lucía, Francisco y Jacinta? Se llamaban los 3 niños. ¿Qué pasó con ellos después? Sí, fíjese que es una historia que la conozco desde niño, porque yo soy aquí de Fátima de Heredia, precisamente. Y ahí nació mi vocación. Entonces conocí esa historia, ¿verdad? Y es algo, les decía, así fascinante, lleno de misterio, porque esos niños tenían de 7 a 10 años. Es otro contexto, ¿verdad? Pero imagínense ustedes los niños de hoy en día en esas edades. Y una de las primeras las visiones que ellos tienen en esos momentos, la Virgen les hace ver que ellos van a ir al cielo. Pero la pregunta de los niños era si los 3 iban a ir al cielo. Ella le hace ver a Francisco que tenía que rezar más, que tenía, pues, por lo tanto, entonces, que ser mejor para poder participar del cielo, porque las 2 niñas escuchaban y veían a la Virgen, y Francisco solamente la veía. Luego la llega a escuchar, pero les hace ver que ellos 2 van a ir al cielo muy pronto, y así sucede. Hoy en día están canonizados, son de los santos más jóvenes que tiene la Iglesia Universal. A Francisco y Jacinta, y a Lucía le dice que ella tiene que permanecer en la tierra para que dé a conocer esta devoción, para que pueda entender también el mundo, lo que quiere Jesucristo a través de este misterio, de llegar a dar a conocer el corazón inmaculado de María, al que tendría que consagrarse Rusia, como de hecho sucede, como lo podemos corroborar en la historia, a través de Juan Pablo II, se llega a dar esa consagración que el Papa hace a Rusia, al corazón inmaculado de María, al corazón de la Virgen de Fátima. Y entonces, por eso les digo que ahí están los datos históricos de estas apariciones, que la Iglesia siempre ha sido muy prudente en aprobar algo con respecto a una aparición. Es algo que se reserva y se distancia y se le da mucho tiempo para que aquello pueda corroborarse, ¿verdad? Porque no se puede señalar así de inmediato. Claro, lo otro, padre, fue la coincidencia de que una fecha como esta, 13 de mayo, hayan atentado contra el Papa Juan Pablo II. Él después siempre se dijo que había sido precisamente un milagro de la Virgen, y él visita a la Virgen de Fátima para agradecerle, cuando después de que este sujeto, el turco Alik Akka,
le dispara al Papa en pleno Plaza de San Pedro. Y eso obviamente que potencia muchísimo toda esta creencia de esta fecha como tal. Claro, así es. El tercer secreto de Fátima precisamente versaba sobre la persecución a los cristianos y el atentado a un hombre que iba vestido de blanco, a la figura del Papa. Eso sucede, como usted lo apunta, en 1900, si no me equivoco, ahí usted tendrá la fecha, en 1982 creo que fue, y el atentado al Papa Juan Pablo II. Y luego él va a visitar en Portugal, y la corona de la imagen de la Virgen tiene la bala que perforó varios miembros del cuerpo del Papa, porque fue verdaderamente, como usted lo acaba de señalar, para nosotros los creyentes un milagro el que él quedara con vida. En el 81 fue. En 1981. Sí, así lo ve la iglesia, ¿verdad? Y la corona de la Virgen, allá en Portugal, la imagen que se tiene, tiene la bala en la corona del que le extrajeron ahí al Papa en este incidente que por supuesto fue una revolución a nivel mundial. Totalmente. Y con todo lo que el contexto político que se estaba viviendo en esos años 80, como podemos nosotros recordar también, siendo él un polaco y con la caída que luego se va a dar del muro de Berlín. Bueno, pues padre, finalmente, ¿qué van a hacer? ¿Qué actividades hay entonces ahí en Fátima? Ustedes que son, pues llevan el nombre de la Virgen de hoy. Sí, fíjese que le decía, yo soy vecino nativo de Fátima de Heredia, pero mi servicio hoy en día lo presto en San José, pero sé que se tiene la Eucaristía, ha habido desde la mañana el Rosario de la Aurora, un desayuno que comparte con toda la gente de aquí de Heredia, y están invitados ahí a la Santa Misa, y también hay ventas también de comidas y demás para celebrar esta fiesta de manera así también bien familiar. Padre, quería nada más aprovechar la oportunidad, imágenes que han circulado desde ayer por la tarde, noche, de Santa Teresa de Jesús. No sé si usted pudo ver que sacaron el cuerpo, lo tienen expuesto. El propósito de la iglesia en este sentido, pensando en que pues el cuerpo está desgastado, podríamos decirlo, ¿verdad? En ese sentido, imágenes que de hecho nosotros hicimos la advertencia porque podrían resultar inclusive un poco duras para algunas personas. ¿Cuál es el propósito de realizar esto? Fíjese que en la iglesia siempre se ha tenido desde el principio la devoción a algo que yo puedo tener de la otra persona, pero cuando ya la persona es declarada santa se le considera una reliquia. Y entonces hay ese signo que se guarda de manera así en un relicario. Aquí hay varios relicarios con reliquias de primer grado. Hay de primero, segundo y tercer grado. La de primer grado es esta que usted se está refiriendo, cuando es el cuerpo mismo de la persona. Y entonces a través de un trocito, a veces así, de sus huesos, de su cabello, de su sangre, hoy en día porque se tiene, por ejemplo, en Paraíso de Cartago, lo que se tiene es la sangre del Papa Juan Pablo II. Este tipo de elementos que son algo que perteneció a la persona de manera así, ¿verdad? Directa. Estamos hablando, sí, directa, del mismo cuerpo, de ser un signo que se venera para ayudarnos a nosotros a interiorizar en la vida de aquella persona y en todo lo que la persona significa. Eso es algo diminuto, si gusta usted llegar a verlo, ¿verdad? Pero porque es un pequeño signo de lo trascendente de la obra de aquella persona en la vida de la fe. Pues bueno. Día 13 de mayo. 13 de mayo. La Virgen María. Gracias, Padre Mario Segura, para servirles. Muchas gracias. Del área de catequesis de la Conferencia Episcopal. Que tenga buen día.
Gracias. Nos vamos. Nos vamos 11:55, 56 ya. Cerramos esta mañana bastante ajetreado. Sí. Usted lo pidió. Sí, es que ayer estábamos Fue un hablando lunes de muy eso. tranquilo, dijeron, y el martes, bueno. Lleve tantas noticias en la mañana. Y la pegué yo, ¿verdad? Angie, nos vemos. Adiós. Hasta luego, compañeros. Que tengan una linda tarde ya de martes. Lorena, gracias. Nos encontramos mañana a partir de las 5 de la mañana. Nos encontramos, 5 de la mañana entonces, otra vez aquí a través de la edición desde muy temprano, muy temprano, desde Buena Mañana. Adiós.